Muy bien, ya está. Ujú. Bien. Ahora permítanme compartir la pantalla. Un momento, por favor. Listo, todo el mundo debe estar viendo las láminas, ¿no? Ujú. Sí, Bien, perfecto. Entonces, recuerden que habíamos empezado a ver, regreso un poco, esta idea de encontrar un unificador de máxima generalidad, que es una sustitución que aplica a dos expresiones, nos las convierte en la misma expresión, y el hecho de que fuera de máxima generalidad significa que es el que hace los menos cambios posibles. Ujú. Es decir, cualquier cambio que haga este unificador, eh, o más bien cualquier otro cambio que hagamos con otro unificador, pues de alguna manera cubre lo que hacemos con este. Ujú. Entonces, para encontrarlo, voy a definir el concepto de diferencia entre dos expresiones. La diferencia lo que hace es cuantificarnos qué tanto difieren dos expresiones dadas. Entonces piensen en las expresiones E y F, que pueden ser ambas dos términos funcionales o ambas dos fórmulas atómicas. Ujú. Entonces, su diferencia la calculamos así. Vean, si las expresiones son iguales, la diferencia es cero. Ujú. Si las expresiones no son iguales, entonces ¿qué vamos a hacer? Vean, tenemos el caso de que sean dos términos funcionales. Si son dos términos funcionales, lo que vamos a tener es lo siguiente. A ver, permítanme, aquí me falta un paréntesis acá, no sé por qué no está, pero bueno, no se preocupen, lo voy a poner en la aproximación de las láminas. El punto es que vean cómo las dos expresiones tienen que ser ambas o términos funcionales o ambas proposiciones atómicas. Y por otro lado, ambas deben tener el mismo símbolo funcional o el mismo predicado. Si no, de ahí de entrada nos vamos a ir al último caso, que es esta ecuación de aquí abajo. Entonces, suponiendo que ambos comparten el símbolo funcional, pero aún no son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la diferencia término a término. Vean, aquí el símbolo funcional FNM está aplicado a los términos T1 hasta Tn y el mismo símbolo funcional en FNM en la otra expresión está aplicado a los términos T1' hasta Tn'. Entonces vamos a calcular la diferencia entre T1 y T1', entre T2 y T2', etcétera, etcétera, etcétera. Y el resultado de todas estas diferencias los vamos a unir. Ese es el punto. Y con proporciones atómicas hacemos lo mismo. Tiene que ser el mismo predicado. Si no, en automático vamos a llegar a este caso. Pero si es el mismo predicado, entonces lo que hacemos es comparar el término 1 con el término prima 1, el término 2 con el término prima 2, etcétera, etcétera, etcétera. Calculamos las diferencias en ese caso y después unimos esas diferencias. En el caso en el que haya una diferencia que no se reduzca a los casos previos, es decir, no es igualdad total y no se trata del mismo símbolo funcional o de la misma proporción atómica, entonces lo que hacemos es recolectar las diferencias así. E dos puntos F. ¿Por qué entre corchetes? Porque están formando un conjunto. El conjunto va a tener este elemento. Bien, entonces aquí cada uno de estos nos puede dar pares como estos o conjuntos de pares como estos y entonces los unimos. Entonces es así como hacemos el cálculo. Una vez que tenemos de calcular la diferencia, lo que vamos a buscar son cosas que vamos a llamar sustituciones reductoras. Una sustitución reductora, miren aquí lo estoy marcando, de la diferencia entre dos expresiones es una sustitución de este tipo. La variable x es reemplazada por el término t derivada de un par, que es en la diferencia un par, digamos, EI, dos puntos FI, tal que o EI es una variable o FI es una variable. Podemos entender eso. Una de las dos tiene que ser una variable, la otra puede ser un término arbitrario. Y la variable en cuestión no aparece en el término. Esa es la otra cuestión. Entonces, para que sea una sustitución reductora, la sustitución tiene que marcar por un lado una variable, no importa que haya del otro lado, pero el punto es que lo que hay del otro lado no puede contener esa variable en cuestión.
Y vamos a decir que la diferencia entre dos expresiones es reductible si es posible encontrar una sustitución reductora para todos los pares que aparecen en la diferencia. Si no es posible, entonces la diferencia va a ser irreductible y en ese momento tenemos que botar la toalla. ¿Se acuerdan que les dije que hay expresiones que no se pueden igualar, que no tienen unificadores? Entonces, cuando no hay sustituciones reductoras, ya sabemos que no hay un unificador. Entonces decimos, me detengo y las otras dos expresiones no se pueden unificar. Vean, pues tengo aquí ejemplos seguramente. Si no hago uno en el blog. No, sí tengo aquí un ejemplo. Vean, bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. Sí tengo un ejemplo, pero es completo. Déjenme ver nada más una parte del ejemplo. Y después regresamos al proceso completo. Vean, tengo esta expresión. Está en anaranjado. F21 de X y F22 de A, Y. A, véanla como una constante. Y por otro lado, de este lado, tengo la expresión F21 de A y F22 de XZ. Ajá. Estas dos expresiones. Lo que hago primero es calcular su diferencia. Vean, dado que empezamos con el mismo símbolo funcional, pues la diferencia lo que va a hacer es comparar este término, X, ahí está, contra esta A. Y después este segundo término, F22 de AY, contra este segundo término acá, F22 de XZ. Entonces, cuando comparamos X con A, vean que estas pues no se pueden, no son iguales y ya no se pueden, no tienen más estructura, entonces lo que hago es construir un primer par, X dos puntos A. Y después voy a comparar este segundo término, pero este segundo término es un término funcional. Entonces, mi definición anterior me decía, si tiene el mismo símbolo funcional, y aquí lo tienen, se dan cuenta, se dan cuenta si no boto la toalla en este momento, digo, no se puede, pero aquí tengo el mismo símbolo funcional. Entonces lo que hago es comparar sus argumentos. Compararía A contra X y Y contra Z. Entonces aquí está AX y Y Z. Estos no se pueden reducir más, vean, Y y Z son variables distintas, no tienen estructura, entonces se quedan así, Y2 puntos Z. AX y XA en realidad son el mismo término. Ajá. Son el mismo par, nada más. Aquí el orden no va a importar. X, 2 puntos A y A, 2 puntos X. Las dos me sugieren una sustitución reductora. La sustitución reductora X, cámbialo por A. Esa sería la idea. Si yo hago esta sustitución, voy a reducir la diferencia entre estas expresiones. Pero lo que quería que vean primero es cómo calculamos la diferencia entre dos expresiones. Ya que vimos un ejemplo, voy a explicar todo el proceso para encontrar el unificador de máxima generalidad o un unificador de máxima generalidad. Bien, entonces ya vimos, hay que calcular la diferencia y hay que buscar sustituciones reductoras. Ajá. Entonces, el algoritmo que vamos a hacer es muy simple en realidad, ya que estos dos conceptos están ahí. Digo, si no les parece claro, me regreso a los conceptos, pero el algoritmo ya no es complicado a partir de estas dos ideas. Vean, lo que voy a hacer es construir una sucesión de pares de expresiones. El primer elemento de la sucesión van a ser las dos expresiones que quiero unificar. Entonces, si me dan ustedes E y F, E sub 0 y F0 son estas dos, E y F. Ajá. Bien, ahora, ¿cómo calculo el par EN más 1, EF más 1? Lo que hago es, dado el par EN, FN, que yo supongo que encontré, les aplico la sustitución N, sigma N, perdón, ahí está, sigma N. No he definido cómo está sigma N, voy a definirla de la siguiente manera. Voy a calcular una sucesión de sustituciones a las cuales voy a llamarles M0, M1, M2, etc. M0 es la sustitución vacía, es decir, no hagas nada todavía. No he sustituido nada. Y Mn más 1 es la sustitución que calculé en la fase anterior, compuesta con la sustitución sigma n, también calculada en la fase anterior. ¿Y sigma n de dónde surge? Sigma n es una sustitución reductora
de los pares E1, F1. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Voy a construir primero expresiones que cada vez se parecen más, esa es la idea, aplicando sustituciones, y voy a llevar un recuento de, de lo que fui introduciendo en cada paso, las sustituciones reductoras que fui aplicando en cada paso. Al final, yo debo tener esta situación. Ajá. O bien ya no hay diferencia entre las expresiones, es decir, son iguales, o bien este conjunto es irreductible, ya no hay sustituciones reductoras posibles. Entonces llego a esa situación, pero además lo que voy a hacer es quedarme con la última mi que calculé, la última sustitución mi, y ese es un unificador de máxima generalidad. Esa es la que voy a conservar. Entonces, ahora sí veo el ejemplo de la lámina siguiente en detalle, nada más vi la primera parte. Aquí está. ¿Se acuerdan entonces que lo que hice, lo que vi anteriormente fue estas dos expresiones? Calculé en un primer paso su diferencia, que fue comparando término a término. Entonces llegué a este conjunto x dos puntos a dos puntos x y y dos puntos z. Y lo que hice fue observar que aquí tengo una sustitución reductora. Ustedes pueden decirme, tienes varias. Bueno, pero esta y esta son la misma. Porque, pues, como x es la variable y a es una constante, la sustitución reductora forzosamente es a la variable reemplázala por la constante. Nunca puedo reemplazar constantes. Entonces es a la variable la reemplazas por el otro término. La otra que podrá calificar es esta. A y sustituida por z. O viceversa, a z sustituida por y. Esas son posibles. ¿Por qué no escojo esas? Podría haberlo hecho. Me darían otros unificadores de máxima generalidad. Como les dije, no hay uno solo. Escogí este, pues, porque fue la primera. Así de simple, no hay otra justificación. No necesariamente, digo, esto no tiene un efecto, más bien. El algoritmo es igual de complejo, escojan a que escojan. Ese es un punto importante. Entonces, el tomar un al azar no les complica la vida. Entonces, escojo esta sustitución reductora y le voy a poner por nombre sigma 0, porque es la primera que voy a aplicar. Mi 0 es la sustitución vacía. Entonces, mi 1 es sigma 0. ¿Se dan cuenta? Regreso una lámina. Las mis, lo que se hacen es construirse con las sigmas. Entonces, mi n más 1 se construye con la sigma enésima y la mi enésima. En este caso, la mi primera es la vacía, es decir, no ha sustituido nada y esa no tiene ningún efecto aquí. Entonces, aquí está. Mi 0 es sigma 0. Ahora, vean cómo lo que hago entonces es aplicar esa sustitución aquí, en estas dos expresiones originales. Para obtener ahora la expresión E1 y F1, porque este es E0 y ese es F0. Entonces, hago las sustituciones y la sustitución me dice cambia X por A, y está aquí el cambio, ¿ven? Y en el otro término, en la otra expresión también hacemos una sustitución, cambio X por A, y vean, aquí está el cambio. Entonces, ya tengo estas dos nuevas expresiones, las expresiones E1 y F1, y calculo nuevamente su diferencia. Tengo que volverla a calcular, por cierto, no puedo quedarme con la original porque las cosas han cambiado. Entonces, calculo nuevamente la diferencia y ahora la diferencia es y2.z. ¿Se dan cuenta? Es el único punto donde difieren, porque aquí tengo el mismo símbolo funcional y entonces la regla es explorar sus argumentos. Aquí tengo el argumento A, acá tengo el argumento A, son iguales, entonces no los puedo agregar. Entonces voy con el segundo argumento es un símbolo funcional también, con un término funcional, y entonces el símbolo funcional es el mismo y la regla es explora entonces sus argumentos. Aquí tengo nuevamente una A, tengo una A, no hay diferencia, pero en el segundo argumento tengo aquí una y acá tengo una Z. Entonces sí hay diferencia y por eso tengo el par y2.z. Entonces, tengo que ver si este par me inspira una sustitución reductora y efectivamente puedo sustituir a y por z. Vean cómo podría hacer la sustitución opuesta, z por y. ¿Por qué escojo esta? Nuevamente, no importa. El unificador que me va a salir es de máxima generalidad, ya sea que escoja y o z, y va a tener obviamente el mismo tamaño. Entonces,
me da igual cuál de los dos escoja, yo escogí Y por Z, orden alfabético, si ustedes quieren, que sea la justificación. Ajá, pero no hace falta. Entonces ya tengo entonces aquí sigma 1. Entonces mi 2, lo que hace es aplicar la sustitución mi, la que ya tenía acá arriba, y después aplicar la sustitución sigma. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada cómo componer sustituciones? Entonces, la composición de esta sustitución, como afortunadamente no hay traslape en las variables, pues simplemente es agregar esta y esta otra, lo que estoy haciendo aquí. Entonces, X va a ser cambiado por A y Y va a cambiar por Z. Ese es mi 2. Y lo que hago es calcular en la siguiente fase las expresiones E2 y F2. Entonces, para calcular las E2 y F2, lo que hago es aplicarles a E1 la sustitución sigma 1, a F1 la sustitución sigma 1, las aplico y vean cómo al aplicar estas sustituciones, lo que tengo es F21 de A y F22 de AZ, y el otro tengo F21 de A y F22 de AZ, que ya son las mismas. Entonces, como estas dos ya son iguales, su diferencia va a ser 0 en el siguiente paso, y ya no necesito buscar más. Entonces, al final, la última mi que calculé es mi 2, y entonces mi 2 es el unificador de máxima, es un unificador de máxima generalidad. Y con ese me quedo. Bien. ¿Preguntas? Mm, por ahora no. Para no. Bien, bien, es un proceso un poco complejo, por supuesto, porque tienen que andar verificando las sustituciones que hice. Entonces, los invito a que lo revisen con detalle en su casa y donde quieran, en el metro, en el café. El punto es que lo revisen con detalle y después me dicen si hay dudas, si hay algún paso en el que algo no quedó claro, porque son muchos pasos. Yo os puedo explicar muy fácilmente porque ya tengo hecha la lámina, pero por supuesto que no sé si lo pueden leer a la misma velocidad. Entonces, revísenlo y díganme para la próxima clase o al rato, porque esa clase no ha terminado. ¿Sabes qué? En el renglón, en la igualdad 5, ahí hay algo que no entendí. Bien. Bueno, entonces, continúo. Esa es la primera parte de programación lógica, la unificación. Ahora, tenemos la otra parte que les había dicho, la parte de resolución. Entonces, en la parte de resolución vamos a hacer, antes de entrar a ella, vamos a definir un subconjunto de cálculo de predicados que va a ser el subconjunto que nos va a interesar. La programación lógica opera con un subconjunto del cálculo de predicados. Casi cualquier fórmula de interés se puede reducir este subconjunto, así que no hay problema al respecto. Es algo que está relacionado con lo que vimos en la parte de cálculo de proposiciones. ¿Se acuerdan con la idea esta de fórmulas conjuntivas, normales conjuntivas y fórmulas normales disyuntivas? Es una idea muy similar, van a ver. Pero el punto es que necesitamos utilizar el lenguaje de cálculo de predicados en este formato específico. Y el tipo de fórmulas que vamos a tener se van a conocer como cláusulas definidas. ¿Por qué? Bueno, pues así se llama tradicionalmente cláusulas definidas, tienen un formato específico, y el hecho de que tengamos las fórmulas de cálculo de predicado como cláusulas definidas tiene ventajas en términos de eficiencia computacional. Trabajar con este lenguaje nos va a dar mayor rapidez y además también tiene ventajas psicológicas, vamos a decirlo así, porque vamos a ver claramente el tipo de programas que debemos construir para resolver problemas. Entonces nos vamos a ajustar a este subconjunto de cálculo de predicados. Bien. Entonces empiezo con una definición. ¿Qué es una cláusula definida? Una cláusula definida es un enunciado de la siguiente forma. A ver, tengo primero un conjunto de cuantificadores universales, que puede ser vacío, por supuesto. No es un conjunto, una sucesión de cuantificadores universales para todo x1, para todo x2, para todo x3, etc. Y después tengo una sucesión de cuantificadores existenciales, que también podrá ser vacía. Existe y1, existe y2, etc. Hasta yk. Y después lo que tengo son fórmulas atómicas. Tengo n fórmulas atómicas en conjunción que implican
una fórmula atómica sola. Podrán pensarlo de esta manera. Ustedes están cuantificando unas variables universalmente, otras existencialmente, pero siempre primero van todas las universales, después van todas las existenciales y después dicen, si se cumplen las condiciones beta 1 hasta beta n, todas las cuales son atómicas, entonces ocurre A. Eso es lo que estamos diciendo. La mayor parte del lenguaje de cálculo predicado se puede reducir a esto. Sobre todo fórmulas sin variables libres. Con variables libres tenemos problemas. Sin variables libres podemos reducirlo a esto. Y entonces, voy a poner algunas restricciones más, que eso sí hace que el lenguaje sea todavía más reducido. Vean, las variables x1, xm aparecen en alfa y y1 hasta yk aparecen en las betas, pero no en alfa. Esta restricción sí nos recorta el lenguaje, pero van a ver cómo es útil para poder expresar lo que queremos en la programación lógica. Ahora, bueno, pues esto no se ve muy distinto a lo que hemos visto en el tema pasado, ¿no? Pero como les dije, como decía Abt, la idea es alejar a los neófitos. Entonces, la gente que hace programación lógica lo escribe de esta manera. Bueno, es un chiste, por supuesto, no, la realidad es distinta. Es que se escribe así porque la gente que empezó a programar en programación lógica lo hacía con computadoras muy primitivas, que tenían teclados que carecían de muchos símbolos, no había interfaces gráficas, entonces pues, los símbolos que aparecen en pantalla son los que están en el teclado, y por lo tanto era más fácil escribir así. Vean, esta flecha se puede simular con un símbolo de menor que seguido de un guión. Y aquí, pues todo lo que aparece aquí se puede escribir, debe poder escribirse con un teclado, y todo lo que está aquí debe poderse escribir también con lo que está en el teclado. Entonces, esto se puede leer para que alfa pase, tienes que cumplir beta 1 hasta beta n. Esa es una forma de leerlo que psicológicamente es un puente con la programación imperativa. Entonces piensen que la programación lógica se inventó cuando solo se hacía programación imperativa. Entonces, pues, esto ayuda a que un programador de un tipo se pase al otro paradigma y siga entendiendo las cosas, ¿no? No le parezca que ocurrió una revolución que no entiende, ¿no? Entonces, así se usa la notación. Primero va la alfa, esta flecha en sentido invertido, y después la beta. Ahora, la fórmula alfa se suele conocer como el encabezado, o la cabeza, también puede ser, en inglés es head, y head significa las dos cosas en inglés, desafortunadamente head, cabeza o encabezado. Y B1 hasta Bn se conocen como el cuerpo de la fórmula. Ahora, vamos a tener fórmulas en las que lo que les había dicho, podemos pensar que beta 1 hasta beta n pueden ser vacías, o bien entonces carecen de cuerpo o de encabezado. En el caso de que carezcan de encabezado, vamos a llamarlas metas. Y un programa lógico es un conjunto de cláusulas definidas, ninguna de las cuales es una meta. Es decir, el programa lógico tiene solo fórmulas así, pero no tiene el caso límite de carecer de encabezado. Bien. Ahora, todo esto es bastante abstracto. Voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de ver ese ejemplo, observen lo siguiente. Cuando hablamos de las metas, piensen que una meta pues se va a ver algo así como esto, ¿no? La flecha y aquí una serie de betas. Voy a poner el caso más simple, una sola beta. La beta y la flecha. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, vean, las variables x1 hasta xn aparecen en alfa, pero no hay alfa. Entonces, esta parte desaparece. Y las variables que aparecen en beta están cuantificadas existencialmente. Pero vean cómo esto es beta, 1 hasta beta n implica alfa. Entonces, en realidad, esto yo lo podría leer como no existe y1 hasta yk tal que beta. Se hace la transformación de la implicación. Acuérdense, la implicación sería la negación del consecuente o el antecedente. Esa es la equivalencia con la disyunción. Entonces negaríamos la beta y esto. Entonces lo que tenemos en realidad es algo de este estilo. Es lo que tendríamos en este caso. Y en esa situación, entonces,
pues vean que una meta es la negación de la necesidad existencial. Nos está diciendo, no existen y es tal vez que se cumpla beta. Aquí tenemos un ejemplo. Vean, este programa lógico acá arriba tiene el formato de cláusulas definidas. Vean, ninguna de estas es una meta. Tenemos casos sin cuerpo, cabeza sin cuerpo, pero no tenemos cuerpo sin cabeza. Ajá. Entonces, aquí está este primer caso que me dice, mira, la constante y F11 aplicada a la constante C están relacionados de acuerdo con el predicado 2. Después, de acuerdo con el predicado 2, también están relacionados el F11 de la constante y F1 de la constante. Vean, aquí estoy diciendo, no pongo condiciones para que esto ocurra. Ya que estoy diciendo, suponte que X y Y están relacionados de acuerdo con el predicado 1. Y suponte que de acuerdo con el 2.1, perdón, de acuerdo con el predicado 2.1, el mismo que estoy manejando, F1 de X está relacionado con Z. Si esto se cumple, entonces también están relacionados entre sí, de acuerdo con el mismo predicado, F21 de YZ y F11 de F11 de X. Ajá. Bien, ahí está. Ese es un programa lógico, responde a las definiciones que vimos y ustedes me dirán, y bueno, ¿y eso de qué sirve? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a permitir ampliar mi lenguaje de cálculo de predicados para que sea más expresivo y ponerle nombres a los predicados que me quieran decir mejor o que me den una idea mejor de lo que estoy definiendo. Entonces, imagínense que la función F11 la interpreto como la función sucesor. Más que interpretarla, le voy a poner como nombre S de sucesor. Y la función F21 la voy a denotar con el símbolo de más. Y la voy a hacer ahora infija. En lugar de hacerla prefija como está aquí. Bien, entonces esas son las dos primeras libertades que tomo. La constante C, pues voy a escribir 0 directamente porque es la interpretación que tengo en mente. Entonces la voy a escribir directamente. Esas son libertades que nos vamos a tomar con la programación lógica. Y finalmente, este predicado 2.1, yo podría pensarlo como una relación que asocia el número natural n con el enésimo número de Fibonacci. Esa es mi idea. Entonces, como quiero hacer eso, pues en lugar de escribir P21, voy a escribir Fib de Fibonacci. Ajá, ahí está. Entonces, el programa anterior, pues traducido de esta manera, se ve bastante más transparente, como pueden darse cuenta. Aquí está. La primera cláusula me dice, mira, 0 y 1 están relacionados de acuerdo con las relaciones de Fibonacci. Es decir, el ceroésimo número de Fibonacci es 1. Bueno, es cierto, la asociación de Fibonacci empieza con 1. Después la segunda cláusula me dice, mira, el siguiente elemento de la función de Fibonacci, es decir, el que tiene lugar 1ésimo, el primero, es 1. Y es cierto, el segundo elemento de la asociación de Fibonacci es 1. Bien, ahora, suponiendo que ustedes conocen el xésimo número de Fibonacci, es Y, y suponiendo que ustedes conocen el x más 1 número de Fibonacci, que es esta Z, entonces el x más 2 número de Fibonacci, aquí está sucesor del sucesor de x, es el xésimo y el x más 1ésimo. Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan? El número de Fibonacci, la sucesión de Fibonacci se define así, es 1, 1, y después para cualquier elemento que quieran calcular, es la suma de los dos anteriores. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces aquí ya O tenemos un sea, programa lógico que lo expresa. Sí, dime. esto es como una definición recursiva, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es exactamente lo que acabas de decir. Es una definición recursiva sin recursividad explícita. Ese es un punto importante. Porque pues la recursividad explícita puede causar problemas. Ustedes han programado hasta el momento en Java, supongo. Java tiene un pésimo manejo de la recursividad. Es muy buen lenguaje en general, pero me parece que es lo único que han visto hasta ahora, casi lo único. Y su manejo de la recursividad es muy malo. Entonces, hay opciones como Haskell, por ejemplo, que tiene un excelente manejo de recursividad. Java se puede ampliar para manejar la recursión de manera adecuada. Hay paquetes que permiten ampliar en esa dirección. Pero en el caso de los programas lógicos, esto solo es implícito, ¿se dan cuenta? Aquí,
como no estoy definiendo predicados en función de otros predicados, sino dando condiciones, mientras pueda hacerlo por medio de ese tipo de condiciones, no necesito utilizar recursividad. Y por lo tanto, le estoy capturando. Muchos casos de recursividad, no les puedo asegurar que todos, pero muchos casos de recursividad se pueden definir de esta manera, sin tener que utilizar definiciones explícitamente recursivas. En general, cuando tienen que definir predicados con definiciones explícitamente recursivas, que es obligatorio, lo que ocurre es que necesitan subir a cálculo de predicados de segundo orden o de tercer orden, o más arriba incluso. Fibonacci no necesita eso. Fibonacci se puede definir en primer orden, afortunadamente. Dado suma, multiplicación y otras operaciones básicas. Bien. ¿Alguna otra observación o pregunta? ¿No? Bien. Bueno, es una definición bastante elegante, se dan cuenta, pero además, y eso es lo que vamos a ver más adelante, no solo es una definición elegante, este es el programa. Cuando les digo, es que esto es código Haskell ejecutable, en este caso les puedo decir, esto es código Prolog ejecutable, ya no hay que programar más. La definición de la función es la función. Literalmente, es el programa que la calcula. Lo cual, pues, es una herramienta muy poderosa para hacer las cosas. Bien, déjenme ver si me salté algo. No. Entonces vamos bien. Ahora, creo que he presentado bastante material hasta el momento. No creo, aunque me quedan 20 minutos, no sé si consideren que me debería saltar ya a resolución o más bien me detengo aquí y seguimos el próximo viernes. Me parece bien una pausa. Bien. ¿Los demás opinan lo mismo? O bueno, no necesitan opinar todos. Más bien, ¿hay alguien que opine lo contrario? Esa es la pregunta correcta. ¿No? Bien. Bueno, entonces, digo, a lo mejor si hay alguien que opina lo contrario y prefiere guardarse su opinión, no lo sé, pero digamos que el que calla otorga, y entonces me voy a detener aquí. Yo les pediría que por favor revisen las láminas. Les quedan ahorita 20 minutos y a lo mejor alguna de las láminas les podrán revisar ahora, porque está fresca la explicación, y me hacen preguntar la próxima clase. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Entonces voy a detener